El comandante Vestul, de pie en el puente de su nave insignia, observaba cómo el planeta azul y verde crecía en sus pantallas. La Tierra parecía pacífica desde el espacio. Nubes blancas se deslizaban sobre tierras verdes y océanos azules. Era casi bonito. Señor, estamos en posición, informó su oficial táctico. Todas las naves están listas para el bombardeo orbital. Vestul asintió y abrió el archivo de la Tierra en su pantalla personal. Los datos eran claros y sencillos. Los humanos tenían cohetes primitivos que apenas podían alcanzar su propia luna. Sus armas más poderosas eran bombas nucleares que podían destruir una ciudad, quizás dos. Todavía libraban guerras entre ellos usando balas de metal y proyectiles explosivos. Tiempo estimado de conquista, 72 horas, señor. Protocolo estándar. Así era siempre. La flota de la hegemonía llegaba a un nuevo mundo. Destruían las bases militares y los sistemas de comunicación del planeta desde la órbita. Luego, transmitían una exigencia de rendición. Todas las especies de la galaxia habían aprendido la misma lección. La resistencia era inútil. Era mejor rendirse rápidamente y evitar muertes innecesarias. Inicien la fase 1, ordenó Vestul. La flota abrió fuego. Brillantes rayos de energía se lanzaron desde el espacio, apuntando a cada instalación militar que los exploradores de la hegemonía habían identificado. Bases de misiles, cuarteles generales del ejército, puertos navales, pistas de la Fuerza Aérea. Todos desaparecieron en deslumbrantes destellos de luz. Vestul observaba la pantalla táctica mientras un objetivo tras otro se oscurecía. Ahora los satélites de comunicación, dijo. Más rayos de energía se extendieron, destruyendo la red de objetos metálicos que orbitaba la Tierra. Sin satélites, los humanos no podrían coordinar su defensa. Sin comunicación, entrarían en pánico y se rendirían. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos detectando transmisiones de radio desde la superficie. ¿Imposible? Destruimos su red de comunicación. Son señales diferentes, señor. De menor frecuencia. Están usando tecnología muy antigua. Vestul frunció el ceño. La mayoría de las especies intentaban esconderse después de perder sus satélites. Ciertamente no aumentaban sus comunicaciones. ¿Pueden entender las transmisiones? Algunas de ellas, señor. Parecen estar compartiendo información sobre nuestros patrones de ataque y las posiciones de nuestras naves. Déjenos hablar, dijo Vestul. No les servirá de nada. Comenzó la siguiente fase. Naves de desembarco se lanzaron desde la flota, transportando tropas terrestres para asegurar los principales centros de población. Vestul esperaba la escena habitual. Calles vacías, civiles asustados escondidos en edificios, tal vez algunos soldados dispersos huyendo. En cambio, su primera nave de desembarco informó de contacto con una resistencia organizada. Señor, el grupo de desembarco Alfa está recibiendo fuego intenso. La radio crepitó. Los humanos tienen armas que no detectamos desde la órbita. ¿Qué clase de armas? Desconocido, señor. Parece que de alguna manera están usando nuestras propias firmas de energía en nuestra contra. Vestul se quedó mirando la pantalla. Era imposible. Ninguna especie primitiva podría adaptar su tecnología tan rápidamente. Envíen refuerzos a Alfa. El grupo de desembarco Beta también está bajo ataque. Señor, los humanos sabían exactamente dónde íbamos a aterrizar. ¿Cómo podían saberlo? Desconocido, señor. Pero tenían posiciones preparadas y armas listas. Llegaron más informes. Todas las zonas de desembarco estaban defendidas. Los humanos no estaban huyendo ni escondiéndose. Estaban contraatacando con tácticas que no tenían sentido para una especie primitiva. Señor, tenemos un problema, dijo el oficial táctico. Varios de nuestros objetivos de bombardeo parecen haber sido señuelos. ¿Qué quiere decir con señuelos? Las bases militares que destruimos eran falsas, señor. Construidas para parecer reales desde la órbita, pero vacías por dentro. Las bases reales están bajo tierra o escondidas en otros lugares. Vestul sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ninguna especie había intentado engañar los escáneres orbitales de la hegemonía antes. Requería planificación, inteligencia y, lo más importante, la creencia de que la resistencia era posible. ¿Cuánto tiempo hasta que establezcamos el control de las principales ciudades? Preguntó. Desconocido, señor. Los humanos no siguen los patrones de resistencia estándar. ¿Qué significaba eso? Todas las especies seguían el mismo patrón. Primero el SOC,
luego el pánico, y después la rendición. Era psicología básica. Muéstreme las imágenes de la superficie. La pantalla principal mostró imágenes de sus fuerzas terrestres. Vestul esperaba ver edificios en llamas y civiles huyendo. En cambio, vio algo que le heló la sangre. Los humanos estaban organizados. Se movían en pequeños grupos usando cobertura y ocultación como soldados entrenados. Tenían armas que no deberían existir en su mundo primitivo. Escudos de energía, armas de energía dirigida, dispositivos de comunicación que funcionaban a pesar de la destrucción de la red de satélites. Señor, están usando nuestras propias tácticas en nuestra contra, informó uno de sus oficiales. Parecen entender nuestro equipo y procedimientos. Eso es imposible. Son una especie primitiva. Quizás nuestra inteligencia estaba equivocada, señor. Vestul se quedó mirando la pantalla. En 72 horas, todo eso debería haber terminado. Los humanos deberían estar de rodillas, suplicando piedad y aceptando el gobierno de la hegemonía. En cambio, estaban contraatacando con una habilidad y determinación que pertenecían a una especie militar, no a pacíficos primitivos. Señor, transmisión entrante desde la superficie, anunció el oficial de comunicaciones. Conéctela. La pantalla parpadeó y apareció un rostro humano. El ser era mayor, con cabello cano y cicatrices en la cara. Llevaba una especie de uniforme militar que Vestul no reconoció. Aquí el general Harrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo el humano en un claro estándar hegemónico. Sabemos que esperaban que nos rindiéramos para estas alturas. Vestul estaba demasiado conmocionado para responder de inmediato. El humano hablaba su idioma. ¿Cómo era posible? Hemos estado monitoreando sus comunicaciones desde que entraron en nuestro sistema solar, continuó el general Harrison. Hemos aprendido bastante sobre sus tácticas, su tecnología y sus expectativas. Ríndanse ahora, y su especie será tratada bien bajo el gobierno de la hegemonía, logró decir finalmente Vestul. El humano sonrió. No fue una expresión agradable. Usted no comprende la situación, comandante. Aquí no somos la presa. Lo son ustedes. La transmisión terminó. Vestul miró la pantalla en blanco. Todas las especies decían algo similar al principio. Las palabras valientes no significaban nada contra el poder de fuego de la hegemonía, pero algo en esto se sentía diferente. Señor, estamos detectando movimiento en el cinturón de asteroides de la Tierra, informó el oficial de sensores. ¿Qué tipo de movimiento? Objetos desconocidos. Parecen ser equipos de minería, señor, pero modificados. ¿Modificados cómo? Tienen armas, señor, y se están moviendo hacia nuestra flota. La mente de Vestul se aceleró. Los humanos habían estado en el espacio más tiempo de lo que sugería el informe de inteligencia. Se habían estado preparando para esta lucha, pero ¿cómo podían saber que la hegemonía venía? Señor, mensaje urgente del alto mando, anunció el oficial de comunicaciones. La imagen del almirante Zohar apareció en la pantalla. Comandante Vestul, explique por qué esta conquista está tardando más de lo esperado. Señor, los informes de inteligencia estaban incompletos. Los humanos son más avanzados de lo que pensábamos. Tonterías. Nuestros exploradores confirmaron que son primitivos. Cumpla su misión, comandante. La transmisión terminó. Vestul volvió a mirar su pantalla táctica. Habían pasado 3 días desde que comenzó la invasión. Para entonces, debería estar aceptando la rendición formal del gobierno de la Tierra. En cambio, estaba viendo cómo sus fuerzas terrestres eran repelidas por un enemigo que no debería existir. Los humanos no solo se resistían, estaban ganando. Y eso era imposible, ¿verdad? 2 meses después, el comandante Vestul miraba sus informes de bajas con creciente incredulidad. Los números no tenían sentido. Sus fuerzas deberían estar celebrando la victoria y preparándose para la siguiente conquista. En cambio, estaban muriendo. Señor, hemos perdido otro convoy de suministros, informó su ayudante. Los humanos los atacaron con algún tipo de misiles guiados. ¿De dónde sacaron misiles guiados? Creemos que los construyeron, señor, usando partes de nuestras naves estrelladas. Vestul se frotó la frente. Los humanos estaban haciendo algo que ninguna otra especie había hecho jamás. Estaban aprendiendo, no solo aprendiendo a esconderse o a huir, sino aprendiendo a contraatacar con una habilidad creciente. En la primera semana, las armas humanas habían sido primitivas, balas de metal y proyectiles explosivos que apenas arañaban la armadura de la hegemonía.
Ahora usaban armas de energía que podían atravesar trajes de combate y escudos que desviaban el fuego de plasma. ¿Cómo es esto posible?, murmuró. Señor, creo que lo entiendo, dijo su oficial de inteligencia. He estado estudiando su historia. Los humanos han estado librando guerras durante toda su existencia como especie. También muchas otras razas. No como esta, señor. La mayoría de las especies luchan hasta que un bando gana, y luego se detienen. Los humanos luchan de manera diferente. Estudian a sus enemigos durante el combate y cambian sus tácticas constantemente. Vestul abrió la base de datos militar humana en su pantalla. Lo que leyó le provocó escalofríos. Estas criaturas habían estado en guerra entre sí durante miles de años. Habían desarrollado armas y tácticas para cada situación posible. Habían estudiado la guerra como otras especies estudiaban el arte. Mire esto, continuó el oficial de inteligencia. Tienen algo llamado historia militar. Estudian cada batalla que su especie ha librado y aprenden de ella. Eso es inquietante. Se pone peor, señor. No solo aprenden de sus propias batallas, también aprenden de las de todos los demás. Encontramos bibliotecas en la Tierra llenas de análisis de tácticas militares alienígenas. ¿Qué tácticas alienígenas? Nunca antes se habían encontrado con alienígenas. Alienígenas teóricos, señor. Imaginaron cómo podría ser la guerra espacial y se prepararon para ella. Vestul se sintió mareado. Los humanos habían estado preparando para esta guerra antes de saber que la hegemonía existía. Habían pasado siglos pensando en cómo luchar contra enemigos del espacio. Señor, informe urgente desde la superficie, gritó otro oficial. La pantalla principal mostró imágenes de una batalla en lo que los humanos llamaban Europa. Vestul observó a las tropas de la hegemonía avanzar sobre una posición humana, solo para caer en una emboscada perfectamente coordinada. Los humanos habían estudiado las tácticas de la hegemonía y las habían convertido en una trampa. Están usando nuestras propias formaciones de batalla en nuestra contra, observó el oficial táctico. ¿Cómo aprendieron nuestras formaciones? Observan cada batalla, señor. Estudian nuestros movimientos y encuentran debilidades. En la pantalla, los soldados humanos se movían con una precisión que igualaba a las unidades de élite de la hegemonía. Usaban cobertura y ocultación como veteranos. Coordinaban sus ataques con una sincronización que hablaba de un entrenamiento extensivo. Pero estos no eran soldados profesionales. Los informes de inteligencia decían que la mayoría eran civiles, maestros, granjeros, trabajadores de fábricas que habían tomado las armas cuando comenzó la invasión. Señor, otro problema, informó el oficial de comunicaciones. Los humanos están transmitiendo en las frecuencias de la hegemonía. ¿Qué están transmitiendo? Manuales técnicos, señor. Están compartiendo información sobre nuestro equipo y cómo derrotarlo. Vestul accedió a las transmisiones. Voces humanas hablaban en un estándar hegemónico rudimentario, pero su significado era claro. Estaban enseñando a otros humanos cómo reparar armas capturadas, cómo construir explosivos improvisados, cómo interferir las comunicaciones de la hegemonía. Están convirtiendo esto en una experiencia de aprendizaje, dijo en voz baja. Señor, cada batalla les enseña algo nuevo. No solo están luchando contra nosotros, nos están estudiando, aprendiendo de nosotros, mejorando. La prueba estaba en los informes de bajas. En el primer mes, las fuerzas de la hegemonía habían matado a 10 humanos por cada soldado perdido. Ahora la proporción era casi pareja. A este ritmo, los humanos estarían ganando batallas en cuestión de semanas. Señor, tenemos un problema mayor, anunció el oficial de sensores. Naves espaciales humanas detectadas en órbita. ¿Imposible? Destruimos su capacidad espacial. Son naves nuevas, señor, construidas con tecnología de la hegemonía recuperada. La pantalla táctica mostró naves espaciales toscas pero funcionales acercándose a la flota. Eran feas, remendadas con diferentes fuentes, pero estaban armadas y se movían con un propósito. ¿Están tratando de atacarnos? Desconocido, señor, pero están transmitiendo un mensaje. El rostro del general Harrison apareció de nuevo en la pantalla. Esta vez llevaba lo que parecía un uniforme de oficial de la hegemonía modificado con símbolos humanos. Comandante Vestul, dijo Harrison, queremos agradecerle la oportunidad educativa. ¿Qué quiere decir? Su invasión nos ha enseñado más sobre la guerra espacial en 2 meses de lo que aprendimos en los 50 años anteriores. Hemos analizado sus tácticas, aplicado ingeniería inversa a su tecnología
y adaptado sus estrategias a nuestras necesidades. Vestul sintió que se le hundían los corazones. No pueden esperar derrotar a la flota de la hegemonía con esas naves toscas. Harrison volvió a sonreír con esa desagradable expresión humana. No estamos tratando de derrotar a su flota, comandante. Estamos tratando de aprender de ella. La transmisión terminó justo cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la nave. Señor, las naves humanas están atacando. En la pantalla, Vestul observó cómo sucedía lo imposible. Las toscas naves espaciales humanas se movían como pilotos veteranos, usando tácticas que combinaban la doctrina espacial de la hegemonía con innovaciones que nunca había visto. No intentaron igualar la potencia de fuego de su flota. En cambio, usaron la velocidad y la imprevisibilidad para causar el máximo daño. Están apuntando a nuestras antenas de comunicaciones, informó el oficial táctico. Y a nuestros sensores, añadió otro. Señor, no están tratando de destruirnos. Están tratando de cegarnos. Vestul se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los humanos no luchaban para ganar esta batalla. Luchaban para aprender cómo funcionaba el combate espacial. Cada ataque les enseñaba algo nuevo sobre las debilidades de la hegemonía. Señor, mensaje entrante del alto mando. El almirante Seoar apareció en la pantalla, con una expresión furiosa. Comandante Vestul, explique por qué no ha completado esta conquista. Señor, los humanos no son una especie primitiva. Son una especie militar que se ha estado preparando para la guerra interestelar. Imposible. Nuestra inteligencia es perfecta. Con el debido respeto, señor, nuestra inteligencia estaba equivocada. Los humanos han estado en guerra entre sí durante miles de años. Han desarrollado capacidades militares que superan nuestras expectativas. Está inventando excusas para sus propios fracasos. Comandante. Señor, solicito refuerzos inmediatos y autorización para usar bombardeo orbital pesado. Denegado. Complete su misión con las fuerzas existentes. La transmisión terminó. Vestul miró la pantalla táctica, observando a las naves humanas danzar alrededor de su flota como si hubieran sido construidas para el combate espacial. En 2 meses, habían pasado de cohetes primitivos a naves espaciales funcionales que podían desafiar a las naves de la hegemonía. Señor, las naves humanas se están retirando, informó el oficial táctico. ¿Informe de daños? Mínimos, señor. Pero tomaron escaneos detallados de nuestras naves antes de irse. Por supuesto que lo hicieron. Los humanos no intentaban destruir la flota. La estaban estudiando, aprendiendo de ella, preparándose para la siguiente batalla. Y la siguiente batalla sería diferente. Los humanos estarían mejor preparados, mejor armados y mejor entrenados. Por primera vez en su carrera, Vestul comenzó a preguntarse si la hegemonía podría realmente perder esta guerra. 6 meses después de lo que debería haber sido una conquista completada, Vestul recibió el mensaje que había estado temiendo. Señor, los humanos solicitan una reunión, informó su oficial de comunicaciones. ¿Quieren rendirse? No, señor. Quieren discutir los términos para nuestra retirada. Vestul se quedó mirando el mensaje por un largo momento. Ninguna especie le había pedido jamás a la hegemonía que se retirara. Era impensable. La hegemonía no se retiraba. Conquistaba. Señor, debería ver esto, dijo su oficial de inteligencia, mostrando una pantalla táctica de la Tierra. El planeta se veía completamente diferente a como estaba 6 meses atrás. Las principales ciudades aún estaban dañadas por el bombardeo inicial, pero se habían construido nuevas estructuras. Edificios extraños que combinaban la arquitectura humana con la tecnología de la hegemonía. Complejos industriales que brillaban con las distintivas firmas de energía de la manufactura avanzada. No solo están reconstruyendo, dijo Vestul en voz baja. Están mejorando. Sí, señor. Nuestros exploradores informan que han establecido instalaciones de producción de tecnología híbrida, equipos de diseño humano que usan fuentes de energía y materiales de la hegemonía. Muéstreme sus capacidades militares. La pantalla cambió para mostrar unidades militares humanas. A Vestul se le cortó la respiración. Estos no eran los combatientes de la resistencia dispersos a los que se había enfrentado al principio. Eran formaciones militares organizadas, equipadas con armas y vehículos avanzados. Señor, tienen tanques que usan blindaje de la hegemonía pero sistemas de armas humanos. Aviones que combinan nuestra tecnología de propulsión con sus propias computadoras de puntería. Infantería con trajes de combate que son mejores que los nuestros. ¿Mejores? ¿Cómo es eso posible? Tomaron nuestros diseños y los mejoraron, señor.
Añadieron características en las que nunca pensamos, capacidades mejoradas que no sabíamos que eran posibles. Vestul estudió las imágenes. Los soldados humanos se movían con una confianza y precisión que igualaba a las unidades de élite de la hegemonía. Su equipo parecía funcional y letal. Sus formaciones hablaban de un entrenamiento y una experiencia extensivos. ¿Cuántas bajas hemos sufrido en el último mes? Preguntó. El 70%, señor. El 70%. Los humanos se han vuelto muy buenos matándonos, señor. La verdad era ineludible. Su fuerza de invasión estaba siendo sistemáticamente eliminada por un enemigo que aprendía más rápido de lo que podía adaptarse. Cada batalla enseñaba a los humanos algo nuevo, mientras que sus propias fuerzas seguían usando tácticas desarrolladas siglos atrás. Señor, transmisión entrante desde la Tierra. El general Harrison apareció en la pantalla. Esta vez llevaba un uniforme que Vestul no reconoció, claramente de diseño humano, pero incorporando símbolos e insignias de rango de la hegemonía. Comandante Vestul, dijo Harrison, creo que es hora de que hablemos. La hegemonía no negocia con primitivos. Harrison se rió. No fue un sonido agradable. Comandante, mire sus informes de bajas. Mire su situación de suministros. Mire su posición táctica. ¿Quién es exactamente primitivo aquí? Vestul quiso discutir, pero los hechos eran innegables. Su flota se estaba quedando sin suministros porque los incursores humanos seguían atacando sus convoys. Sus fuerzas terrestres estaban siendo repelidas en todos los frentes porque los humanos habían aprendido a superar en combate a sus soldados. Su superioridad orbital no significaba nada porque los humanos habían aprendido a esconderse bajo tierra y atacar desde direcciones inesperadas. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. Queremos que se vayan, dijo Harrison simplemente. Empaquen sus naves y váyanse a casa. La hegemonía no se retira. Entonces la hegemonía va a perder muchas más naves. Harrison hizo un gesto fuera de la pantalla y la pantalla táctica cambió para mostrar algo que le heló la sangre a Vestul. Docenas de naves espaciales se elevaban desde la superficie de la Tierra. No las naves toscas que había visto antes, sino naves elegantes y de aspecto letal que combinaban lo mejor de la tecnología humana y de la hegemonía. Hemos estado ocupados, dijo Harrison, aprendiendo, mejorando, construyendo. Esas naves no serán suficientes para derrotar a una flota de la hegemonía. Tiene razón, pero no tienen que derrotar a su flota, comandante. Solo tienen que dañarla lo suficiente como para que el alto mando comience a hacer preguntas incómodas. Vestul se dio cuenta de lo que Harrison quería decir. Una fuerza de invasión derrotada desencadenaría investigaciones. Se harían preguntas sobre cómo una especie primitiva había logrado resistir a la poderosa hegemonía. Otros mundos podrían tener ideas sobre la resistencia. Señor, las naves humanas se están moviendo a formación de ataque, informó su oficial táctico. ¿Cuántas? 47 naves, señor. Todas armadas con sistemas de armas híbridos. 47 naves contra su flota restante de más de 300. Debería haber sido una victoria fácil, pero Vestul había aprendido a no subestimar a los humanos. Señor, están transmitiendo en todas las frecuencias, anunció el oficial de comunicaciones. La pantalla principal se llenó con el rostro del general Harrison, pero esta vez no le hablaba a Vestul, le hablaba a la galaxia. Pueblos de la hegemonía, dijo Harrison en perfecto estándar hegemónico, mi nombre es General Harrison de la Tierra. Hace 6 meses, su flota vino a conquistar nuestro mundo. Esperaban que nos rindiéramos en 72 horas. Vestul intentó cortar la transmisión, pero los humanos de alguna manera habían anulado su sistema de comunicaciones. No nos rendimos, continuó Harrison. Contraatacamos. Aprendimos de sus tácticas. Mejoramos su tecnología. Volvimos sus propias armas en su contra. Señor, esto se está transmitiendo por todo el espacio de la hegemonía, informó el oficial de comunicaciones con pánico en su voz. Y ahora queremos compartir lo que hemos aprendido con cada mundo que la hegemonía ha conquistado. Queremos mostrarles que la resistencia no solo es posible, es inevitable. La transmisión cortó a imágenes de fuerzas humanas derrotando a tropas de la hegemonía. Batalla tras batalla donde humanos primitivos superaban a soldados alienígenas avanzados usando tácticas superiores y tecnología híbrida. Apáguenlo, ordenó Vestul. No puedo, señor. Se han fijado en nuestros sistemas de transmisión. El rostro de Harrison regresó a la pantalla. Comandante Vestul, tiene 1 hora para comenzar a retirar sus fuerzas.
Después de eso, demostraremos lo que hemos aprendido sobre la guerra espacial. La transmisión terminó. Señor, estamos recibiendo cientos de comunicaciones de todo el espacio de la hegemonía, informó el oficial. Los mundos conquistados están solicitando copias de los manuales tácticos humanos. Vestul miró la pantalla táctica. Las naves humanas mantenían la formación justo fuera del alcance de las armas, esperando. No atacaban porque no lo necesitaban. Ya habían ganado la verdadera batalla, la batalla por la información. Cada mundo conquistado en la galaxia ahora sabía que la hegemonía podía ser derrotada. Sabían que los humanos lo habían hecho, y sabían que los humanos estaban dispuestos a compartir su conocimiento. Señor, comunicación urgente del alto mando. El rostro del almirante Soar apareció en la pantalla, su expresión furiosa más allá de las palabras. Comandante Vestul, ¿qué ha hecho? Señor, seguí los protocolos de invasión estándar. Ha desencadenado una rebelión a escala galáctica. Todos los mundos en el espacio de la hegemonía informan de movimientos de resistencia. Todos piden asistencia técnica humana. Señor, los humanos son más peligrosos de lo que pensábamos. Peligrosos. Son una catástrofe. ¿Entiende lo que ha desatado? Vestul miró las naves humanas en su pantalla. Elegantes, letales y tripuladas por una especie que había aprendido a luchar combatiendo la mejor fuerza militar de la galaxia. Sí, señor, dijo en voz baja. Creo que sí. La hegemonía había venido a la Tierra esperando una conquista fácil. En cambio, habían despertado algo que cambiaría la galaxia para siempre. La flota de refuerzo del alto mando llegó a la Tierra 3 semanas después. 500 naves transportando las fuerzas más elitistas de la hegemonía. El propio almirante Soar lideraba la flota, decidido a terminar lo que llamó problema humano de una vez por todas. El comandante Vestul, ahora degradado asesor técnico, observaba desde el puente de la nave insignia del almirante Soar mientras se acercaban a la Tierra. El planeta se veía diferente otra vez. Enormes estaciones orbitales flotaban en el espacio a su alrededor, claramente construidas con naves recuperadas de la hegemonía, pero modificadas con innovaciones humanas. ¿Informe?, exigió el almirante Soar. Señor, los humanos han construido extensas defensas orbitales, informó el oficial táctico. 16 estaciones de batalla, más de 200 plataformas de defensa y unas 300 naves espaciales estimadas. ¿300? ¿De dónde sacaron los recursos para 300 naves? Vestul se aclaró la garganta. Señor, han estado recuperando nuestras naves destruidas y combinando los materiales con su propia capacidad industrial. ¿Les permitió recuperar tecnología de la hegemonía? Señor, la tomaron de las naves que destruyeron en batalla. El almirante Soar lo fulminó con la mirada. Esto termina ahora. Todas las naves, prepárense para un bombardeo orbital completo. Esterilizaremos todo el planeta si es necesario. Señor, dijo Vestul con cuidado, eso podría no ser prudente. ¿Por qué no? Porque ya no están solo en la Tierra. La pantalla principal cambió para mostrar un mapa estelar del espacio local. Puntos rojos marcaban la presencia humana en toda la región. Operaciones mineras en asteroides, estaciones espaciales e incluso asentamientos en planetas cercanos. ¿Cómo es esto posible?, exigió el almirante Soar. Trabajan muy rápido, señor, y han estado reclutando. ¿Reclutando a quién? A cualquiera que quiera aprender a luchar contra la hegemonía. La pantalla se acercó a uno de los puntos rojos. Era una estación espacial orbitando un gigante gaseoso, pero no estaba construida al estilo humano. La arquitectura era claramente de la especie Sepron, una de las conquistas más antiguas de la hegemonía. Señor, estamos recibiendo una transmisión de esa estación, informó el oficial de comunicaciones. Conéctela. Un rostro Sepron apareció en la pantalla, pero algo era diferente. En lugar de la expresión sumisa típica de las especies conquistadas, este parecía confiado, casi desafiante. Almirante Soar, dijo el Sepron, soy el ingeniero Talvex. Quiero agradecerle por habernos presentado a los humanos. ¿Qué quiere decir? Nos han enseñado cosas que nunca supimos que eran posibles. Cómo contraatacar, cómo ganar. La transmisión terminó abruptamente. El almirante Soar miró la pantalla en blanco. Señor, estamos detectando transmisiones similares de otros 17 sistemas, informó el oficial de comunicaciones. Todos mundos conquistados que han establecido contacto con la Tierra. Esto es imposible. ¿Cómo pudo un planeta primitivo influir en tantos mundos?
Vestul consultó sus informes de inteligencia. Señor, los humanos han estado muy ocupados. Han enviado asesores técnicos, diseños de armas y manuales tácticos a quien quiera que los pida. Están enseñando a toda la galaxia a luchar contra nosotros. ¿Por qué harían eso? Porque eso es lo que hacen los humanos, señor. Comparten información, cooperan, construyen alianzas. El almirante Zoar estudió el mapa estelar. Los puntos rojos se extendían como una infección por todo el espacio de la hegemonía. Cada uno representaba un mundo que estaba aprendiendo tácticas humanas y construyendo armas de diseño humano. Señor, transmisión entrante desde la Tierra, anunció el oficial de comunicaciones. El general Harrison apareció en la pantalla. Su uniforme había cambiado de nuevo. Esta vez, incorporaba símbolos de docenas de especies diferentes. Detrás de él, Vestul podía ver a alienígenas trabajando junto a humanos en lo que parecía un centro de mando militar. Almirante Zoar, dijo Harrison, bienvenido al vecindario. Ríndase inmediatamente o destruiremos su planeta. No, no lo harán. ¿Por qué no? Harrison sonrió, esa inquietante expresión humana. Porque ya no luchamos solo por la Tierra, almirante. Luchamos por todos. La pantalla táctica explotó con nuevos contactos. Naves emergían del hiperespacio por todo el sistema. No solo naves humanas, sino naves espaciales de docenas de especies diferentes. Todas se movían en formación coordinada hacia la flota de la hegemonía. Señor, nos superan en número 3-1, informó el oficial táctico con sorpresa en su voz. Imposible. ¿De dónde salieron todos? Harrison respondió a la pregunta. De cada mundo que han conquistado en los últimos 1000 años, almirante. Todos han estado esperando que alguien les muestre cómo contraatacar. Las naves alienígenas se movían con una precisión que hablaba de un entrenamiento extensivo. Usaban formaciones que combinaban tácticas tradicionales de la hegemonía con innovaciones que Vestul nunca había visto. Estaba claro que los humanos no solo habían compartido su tecnología, habían compartido su conocimiento de la guerra misma. Señor, estamos recibiendo demandas de rendición, informó el oficial de comunicaciones. ¿Demandas de rendición de ellos? Sí, señor. Exigen que nos retiremos de este sistema y liberemos todos los mundos conquistados. El rostro del almirante Zoar se oscureció de ira. La hegemonía no se rinde ante primitivos. Entonces la hegemonía está a punto de aprender cómo es la guerra moderna, respondió Harrison. La primera oleada de ataques vino de direcciones que la flota de la hegemonía no esperaba. Naves pequeñas y rápidas se lanzaron para desactivar motores y sistemas de armas, mientras que naves más grandes proporcionaban fuego de cobertura. No era violencia aleatoria. Era una acción militar coordinada, planeada por seres que entendían tanto las fortalezas como las debilidades de la hegemonía. Señor, no están tratando de destruirnos, observó el oficial táctico. Están tratando de capturar nuestras naves. ¿Por qué querrían capturarlas? Vestul se dio cuenta de la respuesta con creciente horror. Quieren estudiarlas, señor. Aprender de ellas. Mejorar sus propios diseños. Señor, brecha en el casco en la cubierta 7. Informó el control de daños. Partidas de abordaje detectadas. Partidas de abordaje. Fuerzas mixtas de humanos y alienígenas, señor. Están tratando de tomar la nave intacta. El almirante Zoar sacó su arma de cinto. Toda la tripulación. Repelan a los abordadores. Pero ya era demasiado tarde. Las partidas de abordaje se movían por la nave con precisión quirúrgica, desactivando la resistencia y asegurando áreas clave. No eran ataques desesperados de rebeldes sin entrenamiento. Eran operaciones militares llevadas a cabo por soldados experimentados que sabían exactamente lo que hacían. Señor, han llegado al puente, informó la seguridad. Las puertas blindadas se abrieron y el general Harrison entró. Estaba flanqueado por soldados de una docena de especies diferentes, todos portando armas que combinaban diseño humano con tecnología alienígena. Almirante Zoar, dijo Harrison cortésmente, necesitamos hablar. La hegemonía nunca se rendirá ante ustedes. No le estamos pidiendo a la hegemonía que se rinda ante nosotros, almirante. Le estamos pidiendo que se rinda ante ellos. Harrison señaló la pantalla táctica, que ahora mostraba la rebelión a escala galáctica que se extendía de sistema en sistema. Los mundos conquistados se levantaban por todas partes, usando tácticas humanas y armas de diseño humano para expulsar a las fuerzas de la hegemonía. Esto es lo que crearon cuando invadieron la Tierra, dijo Harrison. Despertaron a la galaxia.
Mostraron a cada especie conquistada que la resistencia era posible. Y ahora todos están contraatacando. Vestul miró la pantalla con una creciente comprensión. Los humanos no solo habían derrotado a una flota de invasión, habían desencadenado el colapso de un imperio que había gobernado la galaxia durante 1000 años. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente el almirante Zoar. Queremos que se vayan a casa, dijo Harrison simplemente. Todos ustedes. Dejen en paz los mundos conquistados y regresen a su propio espacio. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Harrison ya no era amistosa. Entonces seguiremos enseñando a la galaxia cómo luchar contra ustedes hasta que no quede nada de su imperio más que polvo y malos recuerdos. Mirando la pantalla táctica que mostraba rebeliones extendiéndose por cientos de mundos, Vestul se dio cuenta de que los humanos ya habían ganado. No solo habían derrotado al ejército de la hegemonía, habían destruido la idea de que la hegemonía era invencible, y esa era la única victoria que importaba. La conferencia de paz tuvo lugar en una estación espacial neutral en el borde exterior, construida específicamente para las negociaciones. Vestul, que ahora servía como asesor militar jefe de la hegemonía, caminaba por pasillos llenos de representantes de cientos de mundos, antiguos esclavos, pueblos conquistados y especies de las que nunca había oído hablar. Todos ellos libres por primera vez en generaciones. El almirante Zoar se sentó a la cabeza de la delegación de la hegemonía, su rostro mostrando la tensión de los últimos 6 meses. Frente a él se sentaron el general Harrison y representantes de la recién formada Alianza de Liberación Galáctica. Los humanos de alguna manera habían logrado unir a todos los grupos rebeldes de la galaxia bajo una sola bandera. Repasemos los términos, dijo Harrison, mostrando una pantalla holográfica. La hegemonía acepta retirarse de todos los territorios conquistados y devolverlos a sus habitantes originales. Imposible, replicó el almirante Zoar. Esos mundos son parte de la hegemonía. Hemos invertido siglos en su desarrollo. Han invertido siglos en su explotación, corrigió un delegado Sepron. Hemos calculado los recursos que han extraído de nuestros mundos. La deuda es significativa. Vestul estudió las proyecciones financieras en su pantalla. Las cifras eran asombrosas. Si la hegemonía tuviera que pagar reparaciones por 1000 años de conquista, llevaría a la bancarrota a toda su civilización. Quizás podríamos discutir un plan de pago, sugirió en voz baja. Harrison negó con la cabeza. No estamos interesados en el dinero. Entonces, ¿qué quieren? Queremos que dejen de expandirse. No más conquistas, no más invasiones, no más obligar a otras especies a someterse al gobierno de la hegemonía. Esa es toda nuestra civilización, protestó el almirante Zoar. La hegemonía existe para traer orden a la galaxia. La galaxia no quiere su orden, replicó Harrison. Quiere libertad. Una nueva voz se alzó desde la delegación de la Alianza. Era un ser que Vestul no reconoció. Alto, cristalino, con rasgos que parecían cambiar con la luz. Soy Sarsin Hervelar del colectivo de cristal, dijo el ser. Nuestro mundo fue conquistado hace 800 años. No lo hemos olvidado. Su mundo fue incorporado a la hegemonía pacíficamente, argumentó el almirante Zoar. Después de que destruyeran 3 de nuestras ciudades y mataran a 2 millones de nuestra gente. Más voces se unieron. Representantes de docenas de mundos, cada uno con historias de conquista, opresión y resistencia. La hegemonía había gobernado a través del miedo durante tanto tiempo que habían olvidado el costo de su imperio. Señor, susurró Vestul al almirante Zoar, deberíamos considerar sus términos. No negociamos con rebeldes. Señor, ya no son rebeldes. Son los gobiernos legítimos de sus mundos. Harrison se levantó y caminó hacia la pantalla central. Con un gesto, mostró un mapa en tiempo real de la galaxia. La mayor parte ahora estaba coloreada de verde, mundos que habían declarado su independencia de la hegemonía. Almirante, necesita entender la situación, dijo Harrison. La hegemonía actualmente controla menos del 30% de su antiguo territorio. Su ejército está disperso por cientos de sistemas, luchando contra rebeliones que se hacen más fuertes cada día. Su economía se está colapsando porque han perdido el acceso a los recursos que han estado extrayendo de los mundos conquistados. Podemos reconstruir, dijo el almirante Zoar obstinadamente. ¿Con qué? Sus mundos natales nunca fueron diseñados para ser autosuficientes. Han dependido del tributo de las especies conquistadas durante siglos. Vestul se dio cuenta de que Harrison tenía razón. Los mundos de la hegemonía eran centros administrativos y bases militares, no potencias industriales.
Se habían vuelto débiles y dependientes del trabajo y los recursos de sus súbditos. ¿Qué proponen exactamente?, preguntó Vestul. Harrison regresó a su asiento. Simple. La hegemonía se retira a sus sistemas centrales y acuerda un pacto de no agresión con todos los mundos independientes. A cambio, no desmantelamos sistemáticamente su infraestructura restante. Esa no es una gran elección. Es la única elección que les queda. Habló otra delegada humana, una mujer con el uniforme de lo que Vestul había aprendido que era la Armada Espacial de la Tierra. Hemos hecho los cálculos. Si esta guerra continúa, la hegemonía dejará de existir en 2 años. No porque los destruyamos, sino porque su propia gente los abandonará. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos ciudadanos de la hegemonía han solicitado asilo en mundos liberados en el último mes?, preguntó ella. Vestul revisó su tableta de datos. El número era impactante. 47 millones. Se van porque quieren ser parte de algo mejor, continuó la mujer. Una galaxia donde diferentes especies trabajan juntas en lugar de que una domine a todas las demás. Imposible. La hegemonía es el orden natural. Sin una autoridad central fuerte, la galaxia caerá en el caos. Harrison se rió. Almirante, mire a su alrededor. Esta conferencia incluye representantes de 300 mundos y 47 especies diferentes. Estamos trabajando juntos para resolver problemas galácticos. ¿Dónde está el caos? Vestul tuvo que admitir que el humano tenía razón. Los delegados de la Alianza cooperaban con una eficiencia notable a pesar de sus diferentes culturas y biologías. Habían logrado coordinar una rebelión a escala galáctica, sin caer en las luchas internas que la doctrina de la hegemonía decía que eran inevitables. Señor, susurró al almirante Soar, deberíamos aceptar sus términos. Nunca. Señor, si no aceptamos esto, nos obligarán a aceptar algo peor. El almirante Soar lo miró fijamente. Explíquese. Vestul sacó sus informes de inteligencia clasificados. Señor, los humanos han estado compartiendo más que solo tecnología militar. Han estado compartiendo técnicas industriales, conocimiento médico, métodos agrícolas y sistemas educativos. Cada mundo que liberan se vuelve más productivo y más avanzado. ¿Y entonces? Entonces están construyendo una alianza que es económica y tecnológicamente superior a la hegemonía. Si esto continúa, no necesitarán luchar contra nosotros. Simplemente nos volverán irrelevantes. Harrison asintió con aprobación. Muy perspicaz, comandante Vestul. ¿Han estado planeando esto desde el principio?, acusó el almirante Soar. No desde el principio, replicó Harrison. No planeamos ser invadidos. Pero una vez que nos mostraron lo que era posible, nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de cambiar la galaxia para mejor. Destruyendo la hegemonía, liberando la galaxia. La hegemonía aún puede existir, almirante, pero existirá como una civilización entre muchas, no como la dueña de todas. Vestul estudió los términos del acuerdo de nuevo. Eran duros, pero justos. La hegemonía sobreviviría, pero nunca más dominaría la galaxia. Almirante, dijo en voz baja, recomiendo que aceptemos. ¿Está dispuesto a desechar 1000 años de civilización? Señor, esa civilización se construyó sobre el sufrimiento de otros. Quizás es hora de algo nuevo. El almirante Soar guardó silencio por un largo momento. Finalmente, levantó la vista hacia Harrison. Si aceptamos estos términos, ¿qué garantía tenemos de que no nos atacarán más tarde? Tienen nuestra palabra. La palabra de los humanos no significa nada. La expresión de Harrison se endureció. Almirante, los humanos cumplen sus promesas. Lo hemos demostrado cumpliendo cada compromiso que hemos hecho con nuestros aliados. Pero si lo prefiere, podemos continuar esta guerra hasta que no quede nada de la hegemonía más que escombros radiactivos. La sala quedó en silencio. Todos sabían que los humanos tenían la capacidad militar para cumplir esa amenaza. Muy bien, dijo finalmente el almirante Soar. La hegemonía acepta sus términos. Mientras Vestul observaba a los delegados firmar el acuerdo que remodelaría la galaxia, se dio cuenta de que los humanos habían logrado algo sin precedentes. No solo habían ganado una guerra, habían cambiado la naturaleza fundamental de la civilización galáctica. La era de la conquista había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y todo había empezado porque una especie se negó a rendirse cuando la rendición era la opción lógica. Los humanos le habían enseñado a la galaxia que a veces lo imposible era solo otra palabra para lo inevitable.